ver con esa serie de beneficios adquiridos por la obra de Cristo, eh, a través de la obra aplicada por el Espíritu Santo a los creyentes. Esta serie de beneficios ha tenido que ver con la regeneración, que como lo vimos, pues fue el acto divino, únicamente divino, de habernos hecho pasar de muerte a vida. En este acto se nos concedió la fe, se nos concedió el arrepentimiento y en efecto fuimos declarados justos, sufrimos un cambio de posición legal ante Dios, declarados inocentes, no culpables, y todavía se nos adoptó en la familia de Dios. Todos estos son los beneficios aplicados por el Espíritu Santo, estos beneficios que gozamos por la obra de Cristo para con nosotros. No obstante, hoy vamos a hablar, perdón, sobre la santificación. Y esta obra, en un aspecto relativamente diferente a las demás, porque fuimos regenerados una vez para siempre. Esa fe y ese arrepentimiento, de ese tipo se nos concedió una vez para siempre también. También fuimos justificados una vez para siempre y fuimos adoptados a la familia de Dios una vez para siempre. Obras exclusivas que tienen que ver solamente o tuvieron que ver en aquel momento único en el que pues se dio toda esta mm, belleza que implica todas estas realidades sobre la salvación de nuestras almas, hermanos. Pero ahí está también la santificación. Y vamos a darnos cuenta que la santificación, a diferencia de todas las otras gemas del evangelio, les vamos a llamar así, sí ocurrió en aquel momento, pero en un aspecto también, la santificación ha de ser una obra del alcance de la vida del creyente. O sea, no se ha de limitar solamente, hubo una realidad que tuvo que ver en el momento en el que pasamos de muerte a vida, en el que hubo la regeneración, pero no se ha de limitar a aquel momento, sino que es una obra que tiene el alcance de la misma vida del creyente. Em, textos de la Escritura numerosos, muy numerosos, dicen, por ejemplo, que el Espíritu Santo apartó al creyente para sí. Lo vemos, por ejemplo, en textos como primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso Verso 2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ujú. Y nos dice que Dios hace cada vez más santos a sus hijos y que los transforma de una manera progresiva a la imagen de Cristo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, perdón, segunda los Corintios 3:18, hermanos, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De hecho, este texto, segunda a los Corintios 3:18, lo vamos a estar citando en más de 3 ocasiones, me parece. Va a ser un texto muy importante en el tema de hoy. Bien, es un hecho, hermanos, somos llamados hemos sido apartados para ser santos.
somos llamados santos, ¿verdad? En más de una ocasión, algún hermano de la iglesia me ha dicho, hermano, pues yo no soy ningún santo, ¿verdad? Y si se está refiriendo a una cualidad moral intachable, pues en ese sentido ninguno de nosotros es un santo, ¿verdad? Si hablamos de una santificación completa, perfecta, pues no, pero en un sentido, hermanos, sí somos santos. Todos somos llamados santos. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era llamado como los santos hijos de Dios, el pueblo santo, la nación santa. Y numerosas veces en el Nuevo Testamento a nosotros también se nos llama santos, así que eso es lo que somos, somos santos. Pero vamos a tratar de entender en qué sentido y de qué maneras somos santos, hermanos. Primero, lo primero que tenemos que considerar, tenemos que hacer una diferenciación bastante, ah, podríamos decir, detallada entre la santificación y la justificación. Ok, eso será nuestra primera consideración, la relación entre la santificación y la justificación. ¿Qué relación tienen? Y en efecto, pues hay una diferencia, hay diferencias, mejor dicho, considerables. Primero, lo que tenemos que considerar entre la relación entre de la justificación con la santificación es que hay una conexión muy íntima entre ambas. Y saben, el hecho es que ambas se disfrutan una vez que el creyente viene a Cristo. Disfrutamos de ambas por el hecho de unirnos con Cristo. Así que este podría ser el vínculo entre ambas, justificación y santificación. Pero sí hay diferencias esenciales entre la justificación y la santificación. En primer lugar, tenemos que recordar que la justificación representa un cambio legal del creyente. Ujú. Él, lo repito, él ha pasado a ser definido de injusto a justo, de culpable a no culpable. Ujú. Y mientras la justificación entonces es un cambio legal, la santificación es una transformación gradual y constante. ¿Ok? Aquí una primera diferencia esencial. Una segunda diferencia esencial entre ambas sería que la justificación ofrece una justicia de tipo forense para el creyente. ¿A qué nos referimos con forense? Pues una justicia pública, una justicia manifiesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿no? Así que hablamos de que la justificación provee para nosotros una justicia forense, pública o manifiesta, y la santificación ofrece una justicia práctica en el creyente. La justificación, una justicia forense para el creyente, y la santificación, una justicia práctica en el creyente. Una tercera diferencia esencial entre santificación y justificación sería que la justificación nos ofrece esa justicia imputada, es una imputación de justicia a nuestro favor, y la santificación es una impartición de justicia. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho esta o logrado analizar estas diferencias esenciales entre santificación y justificación, vamos a avanzar, hermanos,
y casi que toda nuestra meditación de hoy girará en torno a 3 aspectos esenciales de la justificación. Seguramente ustedes ya los han escuchado, ¿verdad? Pero, no está de más recordarlos nuevamente, es muy, muy bueno para nosotros. 3 aspectos esenciales de la santificación. El primero, ¿cuál sería? En términos técnicos le podríamos llamar así, la santificación posicional y definitiva. La santificación posicional y definitiva. Ok. em, Adelante, el segundo aspecto que vamos a ver será la santificación progresiva. Pero saben, la santificación progresiva mm, adquiere su inicio aquí, en la santificación posicional. En la santificación posicional, hermanos, aprendimos en el tema de la regeneración, que la regeneración logró en la naturaleza del ser humano una naturaleza purificada. Esta naturaleza es transformada en la regeneración. Incluso hay términos bíblicos referidos a este tipo de purificación, a este tipo de milagro, de cambio. Se le llama nacer del agua y del espíritu. En Ezequiel se dice que se nos impartirá un nuevo corazón. No dice que un corazón creado a partir del mismo corazón. De hecho, hay otro término que dice que somos ahora una creación completamente nueva. Ah, no significa que de lo que estaba descompuesto, desorganizado, se ha venido a crear el orden, o se ha venido a componer, sino que se ha hecho algo nuevo en la regeneración, algo nuevo en nuestra naturaleza, un nuevo corazón. Ezequiel le llama también un lavamiento, una renovación, una naturaleza santificada. Y bueno, otra vez citando segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que la regeneración ocurre definitivamente algo, hermanos, esa santificación posicional y definitiva. Esta va a ser, de hecho, entendemos que la regeneración entonces es el principio de la santificación. Por la regeneración es que podemos ser llamados santos. Y es en este sentido, hermanos, es en este sentido posicional, de santidad posicional y definitiva, que Dios se refiere a los creyentes como los que ya han sido santificados. Lo nota, y se refiere en multitud de veces a ellos en un verbo que aparece en su forma pasada. Ya fuimos santificados. Hechos 20:32. Escuche, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, los que ya han sido santificados. Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y escuchen, y herencia entre los santificados. ¿Ok? Así que es por la santificación posicional que nosotros, o que se ha dicho que se dice que nosotros hemos sido ya santificados. Am, y realmente esta designación, hermanos, es lo que tenemos que entender aquí. Esta designación no se refiere a un estado pleno de santificación. No se refiere a un estado pleno de santificación. Y saben, esto queda evidente por el hecho de que Pablo se dirige de esta manera
a los Corintios. Si regresamos al texto, ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, leemos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, han sido santificados ya, ya son santos, pero vean, aún son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y que la designación no se refiere a un estado pleno de santificación queda evidente, ¿saben por qué? Pues porque Cristo se refiere a un grupo de cristianos que eran carnales, se embriagaban en la cena del Señor. Dice la Biblia que eran arrogantes, orgullosos, que no actuaban, no vivían en amor y que incluso practicaban cosas dentro de la iglesia que no se nombraban ni aún entre los gentiles. Aún así, Pablo les llama santificados, santos, y entonces queda por entendido, hermanos, creo yo, que esto no se refiere a un estado de plenitud. Me parece que nuestra hermanita Rosario había levantado la mano. Adelante, hermana, por favor, la escuchamos. Hermano, solo para que repita la cita de Primera de Corintios, por favor. Sí, es el capítulo 1, hermana, verso 2. Gracias, hermano. Sí, hermana, claro. De manera que ser santificado en el sentido de santificación posicional o definitiva no significa haber alcanzado un estado de santidad práctica, ¿ok? Aquí, por el momento, hermanos, por el momento no estamos hablando de un estado de santidad práctica, sino de esa purificación que ha logrado la regeneración. ¿Se entiende? Esto apenas se podía decir o respecto a los corintios, lo que ya dijimos hace un momento, ¿no? Pablo, de hecho, habló también de su santificación definitiva o posicional. Primero los Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí está la santificación posicional, hermanos. Ya habéis sido santificados. ¿Ok? No está hablando de una santificación plena, no está hablando de moral, tampoco, de ética cristiana. Está hablando de esta santificación definitiva. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que lo que santifica a un creyente no es ni siquiera su justicia práctica. ¿Qué es lo que ha logrado el hecho de que Dios le llame santo a usted, Dios me llame santo a mí? ¿Su justicia práctica, mi justicia práctica? No. Recuerden, en el texto Pablo no está hablando de su justicia práctica. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Lo que santifica a un creyente es su justicia posicional o su santificación posicional, ¿ok? Eso es lo que no se nos debe olvidar. ¿Cómo logramos esta santificación definitiva o posicional? Pues esto se logra por la unión del creyente con Cristo. En este sentido, el creyente puede ser liberado del dominio del pecado. Recordemos que la justicia imputada le concedió al creyente la libertad de la pena del pecado. Eso es lo que nos concedió la justicia imputada. Desde una perspectiva legal,
nos concedió la libertad de la pena del pecado. Pero ¿qué es lo que logra la santificación posicional? Logra la libertad del dominio del pecado. ¿Ok? ¿Lo notan? Hay una diferencia. Santificación posicional logra la libertad del dominio del pecado en el creyente. La justicia nos concedió la libertad de la pena del pecado. Y de hecho, de todo este tema es del que Pablo habla y tiene en mente cuando le dice al creyente que ha muerto al pecado. Vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18, teniendo en mente estas cosas. Romanos 6, 1 al 18. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, lo que logró la santificación posicional o definitiva, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vean lo que logró la santificación definitiva. Logró darnos la capacidad para no servir más al pecado. Por eso dice Romanos que el pecado tiene que estar muerto para nosotros. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados, vean, esto es lo que logra nuevamente la santificación posicional. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí hemos leído varias realidades que motivan al creyente para seguir luchando de una manera vigorosa contra el pecado. O sea, una vez leído esta porción, hermanos, vemos que no tenemos argumentos como para rendirnos plenamente a los embates del pecado, ¿no? Nunca debemos adoptar esa postura o actitud pesimista. Nunca debemos buscar hacer las paces con un enemigo que, como lo hemos leído en el texto, está ya destronado. Así que entendemos esta capacidad que la santificación posicional ha logrado en nosotros, ¿ok? Todo esto, hermanos, toda esta forma, como lo vieran a algún punto de vista secular, toda esta forma de moral, eh, nunca debe de estar al margen de la obra de Cristo. Toda moral, todo intento moral,
todo intento de justicia que esté al margen de la obra de Cristo sería entonces un tipo de santidad inventada por el ser humano. Resultaría realmente en un moralismo, en un legalismo. Este cambio moral, esta transformación para que ahora podamos escoger lo bueno y aborrecer lo malo, viene necesariamente ligado a nuestra unión con Cristo, a nuestra relación con Él, como lo veremos más adelante. No se trata sencillamente o solamente de obras externas, sino de motivaciones internas que comienzan por una consideración de Dios, ¿ok? Bueno, así que hasta aquí vemos que esta forma de santificación posicional y definitiva es la que logra la libertad del dominio del pecado en nosotros. Y esto, la libertad del dominio del pecado, es el fundamento para todo progreso en la santificación gradual o en la santificación progresiva. Bien, hasta aquí la santificación posicional y definitiva. Hermanos, les escucho algún punto de vista, alguna opinión. Adelante, hermana Rosario. Hermano, hasta acá ha mencionado la santificación posicional y definitiva y va a hablar de la santificación progresiva. Falta y un tercer punto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, hermana, está en lo correcto. Falta hablar de la santificación progresiva y también de la santificación ya perfeccionada. Gracias, hermano. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguien que quiera resumirnos lo que acabamos de ver? El primer aspecto de la santificación. Hermanita Lorena, aparece así Lorena, ¿le gustaría resumirnos lo que acabamos de ver sobre la santificación posicional o definitiva? Aparece así con una L y aparece Lorena. Creo que no está por ahí. ¿A quién escogeremos? Hermano Benjamín, ¿pudiera usted apoyarnos resumiendo este punto que acabamos de ver? Así es, hermanos, lo que podemos recordar sencillamente, gracias hermano Benjamín, es que esto es lo que logra que seamos llamados santos, que seamos santos. ah, También esto logra que el poder del pecado pues quede de alguna forma sujetado, sumiso al Espíritu del Señor, ¿no? A esta nueva naturaleza. Bien, hablemos ahora de la santificación progresiva. Ya lo dijimos, em, la santificación posicional es el fundamento para todo progreso en la santificación gradual o progresiva.
Y aunque aquí tenemos que considerar, hermanos, que aunque se ha logrado todo lo que hemos visto con anterioridad, toda la elección, el llamamiento, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la justificación, la adopción, se lo ha logrado todo. No obstante, la pena del pecado, ah, perdón, la pena del pecado también ha quedado ya quebrantada. Su presencia, eh, sin embargo, permanece en el creyente. La presencia del pecado sigue de alguna manera con nosotros y por tanto, pues Pablo dice que debemos matarlo de continuo, ¿ok? Y así, la santificación definitiva que comienza en la regeneración prosigue durante la vida del cristiano y a esto se le llama santificación progresiva. Romanos 2:12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después Hebreos 12 al 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otro texto, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Definitivamente, este texto habla de esa santificación progresiva, de ese camino que el creyente tiene delante de sí. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y un texto más, hermanos. Dijimos que este texto lo íbamos a estar considerando más de una vez. Segunda a los Corintios 3:18, otra vez. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente a la santificación progresiva, ¿ok? Es una realidad en la santificación. Entonces tenemos la realidad de que la santificación es un acto posicional definitivo. También es un acto progresivo y a propósito solamente cito estos textos, pero ahorita voy a hablar de manera muy específica de este aspecto de la santificación, el aspecto progresivo, pero ahora para ver los tres aspectos de la santificación y culminar con esta forma de hablar de la santificación perfeccionada, ¿ok? Viene un comienzo definitivo, lo vimos en la regeneración, aumenta esta como la santificación progresiva y también será llevada a su plenitud en la venida de Cristo o en el momento de nuestra glorificación, en el momento de nuestra muerte, cuando nos encontremos con el Señor. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Aquí la santificación perfeccionada. ¿Y qué es la santificación perfeccionada, hermanos? Sino la glorificación. Este es el aspecto final de nuestra salvación. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es el último escalón de la santificación. Y incluso esta forma de ver la santificación en tres aspectos, en tres dimensiones, se opone también a esa doctrina se le llama doctrina del perfeccionismo. ¿Ok? Esta doctrina del perfeccionismo malentiende, malinterpreta textos bíblicos como por ejemplo, sed pues vosotros perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O por ejemplo, sed santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Otro texto, por ejemplo, el que permanece en él no peca, ¿no? Lo que dice Juan. O otro texto de Pablo que dice que la iglesia se santifique por completo. Aquí obviamente en lo relativo a sed pues vosotros perfectos, el texto o la palabra griega es la palabra telios, y esta palabra no era usada en aquel contexto de perfección moral o de perfección como se entiende la palabra, sino que hablaba más que nada de madurez. Por ejemplo, un telios era incluso algún animal o un joven que había llegado a un estado pleno de madurez o de desarrollo, ¿no? Un animal que se había desarrollado y había alcanzado el mejor punto de su vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando dice la escritura que seamos nosotros perfectos, no está diciendo que tenemos que ser moralmente intachables en lo absoluto, ¿no? Sino que debemos ser em, maduros espiritualmente, ¿ok? Y esa doctrina del perfeccionismo, pues, mm, creo que olvida, ¿verdad? Textos como, por ejemplo, primer libro de los Reyes, 8:46, donde dice: "Si pecaren contra ti", y Salomón dice: "Porque no hay hombre que no peque, porque no hay hombre que no peque". O, por ejemplo, Eclesiastés 7:20 dice: "Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y nunca falle". No, eso no lo encontramos aquí. Santiago 3:2, porque todos, escuchen bien, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, él se incluye, ¿no? El hermano del Señor. En Filipenses 3:2, el mismo Pablo lo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver, y aquí Pablo sí cuando dice perfecto se usa otra palabra, sí se alude a esa perfección moral, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Y dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, hermanos, hemos visto ya los tres aspectos de la santificación posicional, la santificación progresiva, la santificación completa o plena. La santificación posicional fue también nombrada o es también normada santificación definitiva, perdón. La santificación final se conoce como la santificación perfeccionada. ¿Ok? Algo que decir, hermanos, hasta aquí, por favor, algo que compartir. Adelante, los escuchamos. ¿O alguna pregunta? Hermanita Jessie, ¿qué le parece hasta aquí? ¿Pudiera usted darnos un breve resumen?
Hola, buenas noches. Estamos los dos. Bueno, soy el esposo de Jesse, compañero. Eh, Justamente estábamos debatiendo un poquito, bueno, comparando opiniones sobre la santificación perfeccionada. Bueno, lo que yo había percibido es, y le comentaba a Jesse, es cuando morimos y llegamos, pues, literal al cielo o con Jesús. Y también había entendido que, no sé, bueno, según yo, cuando venga el juicio final y pues, seamos levantados a la muerte nuevamente, ahí es donde alcanzaremos la glorificación. Sí, es correcto, hermano, es correcto. Sí, de momento era lo que estábamos ahorita comentando. Únicamente sobre la santificación perfeccionada. Muy bien. Claro, sí, esta se logra, pues, o bien, logrando estar presentes en la manifestación del Señor Jesucristo o partiendo, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Y pues esto se perfecciona nuestra condición porque el cielo, el existir en el cielo, pues implica una forma diferente de existencia en la cual estamos ahora, ¿verdad? Implica una liberación plena del pecado, implica, pues sí, una exaltación, por así decirlo. Bueno, la Biblia habla más el término, usa mejor el término glorificación, en donde pues nuestra naturaleza es llevada a un mayor nivel de gloria, por así decirlo. Gracias, hermano, gracias, gracias, hermanitos. Bueno, vamos a continuar entonces. Am, Decía hace un momento, solamente por ver las tres realidades de la santificación, pasé de rápido la santificación progresiva, pero vamos a hablar más de la santificación progresiva, hermanos, porque es, bueno, gracias a Dios hemos sido ya santificados en la cuestión posicional, seremos santificados de manera perfección, perfecta en el futuro y esto le corresponde al Señor Jesús, pero ahora hay algo que nos incumbe, ¿verdad? La santificación progresiva. Adelante, hermana Silvia. Mm, Solamente, hermano, si nos podía repetir los versículos, porque los comparé con la lectura y no me daba. Únicamente si nos puede repetir los versículos que dio acerca de la santificación progresiva, por favor. Gracias, hermano. Sí, sí, hermana, no se preocupe. Sobre la santificación progresiva, me parece que di Romanos 12:2, Hebreos 12:14, Filipenses 3:12 al 14, primera carta de Pedro 2:2. ¿Sí, hermana? Hasta ahí. Sí, gracias, hermano. Ok, sí está bien. Gracias, hermano. Bueno, hablemos más puntualmente sobre la santificación progresiva y cuando digo más puntualmente, ahora hablemos del carácter, el carácter de la santificación progresiva. Y al hablar del carácter de la santificación progresiva, no podemos evadir dos textos bien importantes que son Filipenses 2:12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vean, esto es bien importante, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Estamos hablando de la santificación progresiva. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otro texto que les dije que íbamos a estar súper ocupando. Otra vez, 2 Corintios 3:18.
Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A partir de estos dos textos, hermanos, es que nosotros vamos a considerar la naturaleza de la santificación progresiva. Y primeramente lo que notamos en los textos es que la santificación es una obra sobrenatural de Dios. Y esta obra es realizada en la naturaleza interna del hombre. Es Dios obrando en los creyentes. Y es una obra tan interna, hermanos, esto de la santificación, que Dios lo lleva al grado, Dios lleva las obras del hombre, o mejor dicho, las motivaciones de la moral del hombre, para que el hombre no se limite solamente a santificar sus acciones externas, sino para santificar sus deseos. De hecho, hay frases que aluden a esto que suenan así, por ejemplo, ¿no? La renovación de la mente, o otra, fortalecidos con poder en el hombre interior. Y aquí, hermanos, lo que estamos considerando ahora es la naturaleza interna de la santificación. Que la santificación no se trata de limitar o no limita a trabajar en meros cambios superficiales. La santificación no es una reforma de conductas externas, hermanos, no. De hecho, permítanme citar, aquí encontré un texto interesante de un teólogo llamado Hutch. Escuchen lo que dice al respecto. La santificación no consiste exclusivamente en una serie de nuevos actos de bondad. Es hacer que el árbol sea bueno con el fin de que el fruto también lo sea. Implica un cambio esencial de carácter. Como la regeneración no es un acto del sujeto de la obra, sino un nuevo nacimiento, una nueva creación, un avivamiento o comunicar nueva vida en el lenguaje de la Biblia, en su naturaleza básica, la santificación no son actos santos, sino tal cambio en el estado del alma que los actos pecaminosos se vuelven más infrecuentes y las acciones santas cada vez más habituales y dominantes. En otras palabras, hermanos, es una milagrosa transformación interna de los afectos. Es un cambio que Dios produce en el asiento de las emociones, de los pensamientos del ser humano. Es un cambio de dentro hacia afuera, ¿ok? Esta es la naturaleza de la santificación, no es una mera reforma moral, es maravilloso, ¿no? Bien, el autor de la santificación. ¿Quién es el autor de esta maravillosa obra? Bueno, dado que es un asunto interno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Dios es el autor de dicha obra y de una manera más específica es Dios Espíritu Santo. Es la bella obra del Espíritu Santo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es esa operación divina en el alma. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y así esta obra resulta, nos compartes, sí, el escritor se llama Hutch, de hecho tiene una teología sistemática, el libro de teología sistemática de Charles Hutch. Ujú. Y me parece que es la página 169 de ese libro. Sí, hermana.
Sí, hermano. Bien, Dios es el autor de la santificación de una manera más específica, Dios Espíritu Santo, y así también esto resulta, ¿verdad?, en los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué son todas estas manifestaciones, hermanos? Estas buenas manifestaciones, pues es la santificación progresiva, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el medio de la santificación? Dios es el autor de la santificación, pero ¿quiénes los medios? Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ocupaos. ¿Para quién es ese imperativo? Para usted y para mí. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hermanos, ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para vivir esta vida de piedad, hermanos, se nos ha dado ya. Y dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tengo otras dos citas al respecto. Escuchen lo que dice John Murray, este es otro teólogo, John Murray, respecto a la participación que nosotros tenemos en la santificación progresiva. Escuchemos. La obra de Dios en nosotros no se detiene porque nosotros obremos. Tampoco es la relación estrictamente de cooperación, como si Dios hiciese su parte y nosotros hiciésemos la nuestra, de manera que la conjunción o coordinación de ambas produjese el resultado deseado. No, no es eso. Dios obra en nosotros y nosotros también obramos. Pero la relación consiste en esto. Debido a que Dios obra, nosotros obramos. Toda obra realizada por nosotros y que nace de nuestra salvación es el resultado de Dios obrando en nosotros. Fin de la cita respecto a este teólogo llamado John Murray. Y otra vez, otra cita, hermanos. Un teólogo puritano llamado Henry Scougal. Él dice esto otra vez relativo a lo que nos corresponde hacer en nuestra santificación. Cito, todo el arte y la industria del hombre no pueden formar la más diminuta hierba, ni hacer crecer un tallo de maíz en el campo. Es la energía de la naturaleza y las influencias del cielo las que producen este efecto. Así también, Dios es quien hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Y, aún así, nadie dirá que los esfuerzos del agricultor sean inútiles o innecesarios. Fin de la cita. Yo creo que lo que está intentando comunicar Henry Scougal es que nos está diciendo que imaginemos a ese agricultor necio que porque sabe que la tierra es la que produce y hace crecer y germinar y da sus nutrientes y todo, y él tentar a Dios diciendo, pues si es la tierra la que produce, yo no voy a sembrar, no voy a hacer mi labor en lo absoluto de agricultor, y Dios por un fiat tiene que hacer brotar el fruto, ¿no? Y todo lo demás. No, no, no. Este sería un agricultor necio. De la misma manera, solamente la persona necia, el cristiano necio, esperaría pasivamente que su corazón crezca en justicia, en santidad, así como si Dios hiciera un fiat, ¿no? Y de repente los frutos se dieran. No,
somos responsables. Se nos han ordenado em, medios para crecer en la gracia. Se nos ha ordenado la lectura, el estudio de la palabra, se nos ha ordenado la oración, se nos ha ordenado la comunión unos con otros. Y hermanos, eh, se nos ha ordenado el ver el Evangelio en cierto sentido materializado al participar de la cena del Señor. Así que tenemos que ser activos, dice la Escritura, ¿no? Que guardemos de nuestra santificación o de nuestra salvación, mejor dicho, con temor, cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué es eso? Pues que nos mantengamos ocupados, utilizando los recursos que ya se nos han dado para continuar creciendo, hermanos. Y en resumen, será la contemplación de la gloria de Cristo la que nos llevará cada vez más en un desarrollo, en un perfeccionamiento, en una madurez espiritual. Yo sé que a veces quisiéramos abordar los temas relativos a la vida con la sencillez o con la metódica en la que se maneja en, pues, en la vida secular, ¿no? Queremos hablar de los hijos, se nos da el ABC de la obediencia de los hijos. Queremos hablar sobre matrimonios exitosos y se nos da el ABC, la receta de los matrimonios exitosos. Queremos hablar sobre la buena vida y todo esto, ¿verdad? El mundo o el secular, la forma de ver estas cosas desde la perspectiva secular, pues lo detallan y dan desde el principio hasta el fin de lo que tenemos que hacer. Pero saben, hermanos, eh, todo lo que requerimos para vivir nuestra vida cristiana dentro de las diversas relaciones que tenemos como individuos, como cristianos, se nos ha dado ya. Y mientras más nos expongamos al Señor Jesucristo, como lo dice el texto, cara a cara, mirándole a Él, contemplando como por espejo la gloria de Dios, es como nosotros iremos de gloria en gloria. Y lo único que usted y yo necesitamos en lo relativo a la santidad es precisamente seguir exponiéndonos ante Cristo, a su palabra, a su persona. Y esto va a lograr que nuestros afectos, haciendo esa obra que ya dijimos que es una obra de dentro hacia afuera, que trabaja en el núcleo, en el asiento de nuestro ser, esto hará que nuestros afectos cambien y dirijan nuestra voluntad y luchemos de verdad con el pecado y lo aborrezcamos y crezcamos en obediencia al Señor y en la santidad, sin la cual pues nadie verá al Señor. Bien, hermanos, aquí termino exactamente una hora de clase. Empezamos a las 8:06 y son las 9:06, ¿verdad? ¿Algunas dudas, hermanos? ¿Algunos comentarios? Por favor, levanten la mano. Escuchamos. Adelante, hermanita Rosario, después nuestra hermana Daniela. Hermano, pues solo agregar aquí en la santificación progresiva el pasaje de Primera de Pedro 1:15, que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y bueno, dice en toda vuestra manera de vivir. Solo eso, hermano. Así es, hermanita. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Hermana Daniela. Hermano Luis, buenas noches. Buenas noches, hermana. Una pregunta, hermano. Bueno, me surgió ahorita, la palabra progresiva, y santificación. Hermano, ¿nosotros tenemos algún
algún periodo, un tiempo, o como para santificarnos, es el mismo en cada persona, o lo estoy viendo yo como en tiempo. Algunos, se santifican más pronto o no verlo así, porque ahí me estoy confundiendo con si es por tiempos el proceso o es de tajo, de un cambio drástico. Sí, muchas gracias, hermana. Es una muy buena pregunta. Decíamos que el primer aspecto de la santificación ya nos coloca como santos delante de Dios. Esta santificación posicional hace que delante de Dios nuestra naturaleza haya sufrido un cambio de purificación y en ese sentido somos ya santos y en efecto estamos capacitados para vivir la santidad, estamos capacitados para luchar contra el pecado. Nuestra voluntad ha sido ya liberada y otra vez ha recibido el poder de no ceder al pecado. Si decidimos ceder, pues ya es por una, valga la redundancia, por una ya una necedad, ¿no? Pero podemos luchar. Más que tiempo, hermano, en lo segundo yo considero que es una actitud, ¿no? No todos tenemos la misma actitud para con la santificación, ¿ok? Am, no todos estamos igual de interesados en el desarrollo de este asunto de nuestra vida, la santidad. No todos estamos dispuestos a invertir los mismos recursos, a echar mano de lo que Dios ya ha puesto a nuestro alcance. Entonces creo que más que el tiempo para algunos o para otros es la actitud, ¿verdad? Distinta que va de persona a persona. No sé si respondí su pregunta, hermana. Sí, hermano, claro que sí, gracias, hermano. Sí, gracias, hermana. También nuestra hermana Silvia había levantado su mano. Sí, hermano, es que también me surgió una duda. Muchas veces llevamos años conociendo de su palabra, llevamos años aprendiendo, pero a veces no llegamos a la santificación que nuestro Señor nos pide, que realmente seamos santos y apartados para Él, porque muchas veces nuestro cambio nada más es superficial y nuestro cambio no es interno y entonces, pues a veces a nosotros, como dice nuestro Señor, bueno, a Él no lo podemos engañar, pero sí nos engañamos a nosotros mismos. Es lo único que puedo seguir yo aprendiendo más de esto, que la santificación es progresiva, pero a la vez dependiendo de nosotros que tanto nos exponemos a su palabra, que tanto oramos, que tanto pues tomamos conciencia de lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Sí, sí, hermana. Sí, de hecho, tenemos que recordar que si hemos creído en Cristo y si hemos nacido de nuevo, ya todos somos santos, ¿ok? En una cuestión posicional y definitiva. Ok. Ujú. Hasta los hermanos de Corintios, ¿no? De la iglesia de Corinto. O sea, ¿se imaginan que Pablo le llame a un hermano borracho santo? Pero lo hizo. Que Pablo le llame a un hermano glotón que prefiere 100 veces su persona que la persona de los otros hermanos. Aún así, Pablo le llama santo. Ahora, no tenemos que olvidar también la segunda carta a los Corintios, en donde, no, perdón, el final de la primera carta, en donde él les dice que consideraran si estaban aprobados, ¿no? No vaya a ser que estuvieran reprobados, o sea, que no vaya a ser que se comportaban así, pues porque realmente no habían nacido de nuevo, no eran creyentes. Pero sí, hermanos, sí cabe la posibilidad, y lo vemos vez tras vez en la Biblia, en donde pese a que una persona ya ha sido santificada en su forma inicial o posicional, pues su vida
en la justicia deja, como lo hemos dicho en más de una ocasión, pues deja mucho que desear, ¿no? En este sentido, hemos sido ya santificados, seremos santificados de manera plena, pero lo que nos corresponde a nosotros otra vez es la cuestión de la santificación progresiva. Ahí es donde tenemos que echarle muchas ganas y donde tenemos pues que echar mano de todas las cosas que se nos han otorgado para la vida y la piedad. No sé si respondí más o menos, hermana Silvia. Sí, sí está bien, hermano. Muchas gracias. Sí, Sí, gracias a Dios, hermana. sí, gracias. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, hermano Gabriel. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. A manera de pregunta, a ver si entendí. La justificación posicional o definitiva sería por gracia, y esa se nos da en el momento en que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz como pago del pecado. La santificación progresiva, creo su mismo nombre lo dice, es un proceso de toda la vida prácticamente para volvernos más parecidos a Cristo a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios para ser santificados de manera paulatina, por así decirlo. Y en cuanto a la santificación perfecta, pues sería el resultado final de nuestra santificación y esto sería, pues vaya, ser hallados a imagen de Cristo. ¿Es correcto, hermano? Hermano, ese debería ser un resumen que ponga usted ahí, ¿verdad? Está perfecto, hermano. Está muy bien dicho. Gracias, hermano. Sí, gracias a Dios, hermano. Pues, si no hay algo más que comentar, hermanos, alguna otra pregunta, creo que voy a dejar el espacio, como siempre, a nuestro hermano Benjamín. Que Dios les bendiga, hermanos, como siempre. Un gusto. Amén. Hasta mañana. Bendiga.